A veces migrar no empieza cuando se cruza una frontera, sino cuando el corazón entiende que ya no puede quedarse. Bienvenidos a Voces en Tránsito, un podcast que aborda la migración venezolana hacia Colombia y Estados Unidos a través de historias de partida, adaptación y esperanza. Porque detrás de cada trayecto hay una voz que merece ser escuchada. El episodio de hoy lo narra Andrés Insuasti. Hola a todos, bienvenidos a Voces en Tránsito. Yo soy Andrés Insuasti y los invito a que transiten por esta historia y me acompañen a conocer el relato de Oriana, una joven venezolana que emigró junto a su mamá en medio de una de las crisis más difíciles que ha atravesado su país y cuya historia hoy también está marcada por la ausencia. Este episodio está dedicado a Liliana, su mamá, quien falleció el 13 de mayo del 2025. Para entender la historia de Oriana, es necesario mirar el contexto más amplio. La crisis económica, social y sanitaria en Venezuela se intensificó en los últimos años, afectando directamente la vida cotidiana de millones de personas. En ese contexto, muchas decisiones dejaron de ser opcionales. Mi mamá llevaba unos 13 años siendo paciente de diálisis y la situación de salud de ella se estaba complicando y la calidad de la atención médica en Venezuela era terrible, no la atendían, no había manera de pagar por los servicios, aunque tuvieras el dinero, no había manera de que tú pudieras conseguir lo que necesitaras, medicamentos, tratamientos, suplidos médicos, todo era complicado. En el caso de Oriana, esa urgencia tenía nombre propio, su mamá. Pero la crisis no solo afectaba a la salud, también el futuro. Y yo por mi parte había tenido que dejar de estudiar en la universidad porque era complicado el transporte. El transporte público era complicado porque no había flujo de dinero en efectivo. Entonces, como todo eso hacía el proceso de ir a la universidad complicado y aparte mi mamá estaba padeciendo con su enfermedad, yo dejé mis estudios y mi hermana, que ya estaba aquí en Estados Unidos, nos dijo, ok, tenemos que hacer algo porque incluso con el dinero que tenemos no podemos resolver. Entonces la mejor manera es que ya no vivan en Venezuela y se vayan a Estados Unidos. En ese contexto, en el año 2019, un evento marcó un antes y después en su vida. Un apagón en el 2019 donde no hubo electricidad como por 6 días corridos, día y noche sin electricidad. Los comercios no tenían electricidad, la comida que estaban en las neveras se estaba pudriendo. Yo vivía en un apartamento, entonces el agua funcionaba con bombas de agua que le daban fuerza para que tuvieras agua en tu casa. Como no había electricidad, no había manera de que el agua pudiera llegar a la tubería. Entonces tocaba que sacar tobitos de agua para tú poder resolver, cocinar, comer, bañarte, todo. Y esos 6 días donde no teníamos comunicación porque pues no había electricidad, los teléfonos se descargaban, no tenías aire acondicionado, entonces no había manera de que tú te pudieras refrescar. Maracaibo es una ciudad muy caliente, entonces las personas padecían, mucha gente murió de infartos por el calor, por el estrés, por la comida. Hubo muchas pérdidas en general. Hubo muchos saqueos porque pues la gente con hambre, sin agua, sin luz, pues todo se volvió una anarquía. Habían robos, saqueos, la gente robaba, mataban unos con otros. Eso de verdad que era como de película. Y cuando todo falla, quedarse también se vuelve un riesgo. Mi hermana me dijo, se acabó, no vamos a padecer más, nos vamos. Yo también dije, sí, no aguanto más, no puedo. Imagínate todos esos problemas y todo lo que mi mamá ya padecía. Entonces, eso fue el final, como la cereza del pastel. Ya, se acabó, nos vamos. Pero migrar no es una decisión que se toma a la ligera. Compramos boletos de avión, todas nuestras pertenencias que pudieran tener algún valor las vendimos. Por ejemplo, electrodomésticos, aire acondicionado, televisores, computadora. Pues vendimos todo, ya teníamos boletos de avión, recogimos lo que pudimos en una maleta
despedirte de la familia, muy duro. El camino no fue directo. Como muchos migrantes, tuvieron que atravesar distintos países antes de llegar a su destino. De Maracaibo salimos a Riohacha porque es lo más cerca que hay a la frontera. Y en Riohacha del aeropuerto tomamos el avión a Bogotá y de Bogotá viajamos a Ciudad de México. Y de Ciudad de México volamos a Monterrey. Y en Monterrey tomamos un auto a una ciudad fronteriza de México con Estados Unidos que se llama Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, sí. Y entonces ya ahí la ciudad está en toda la frontera con los Estados Unidos. Pero llegar a la frontera no significaba haber llegado. La migración de México nos dijo como que no, ustedes aquí no pueden hacer nada, aquí hay muchos venezolanos y gente de otros países pidiendo asilo, usted tiene que esperar, se tiene que anotar en una lista de espera y nosotros pues no sabíamos qué hacer. Y resulta que en ese momento las listas de espera para cruzar la frontera las tenían el control los pastores de iglesias, porque los pastores de las iglesias en México son los que lideran los refugios de migrantes. Entonces, ellos son los que como controlan eso. Entonces, los refugios de migrantes, los pastores y migración trabajan en conjunto en México. Nosotros fuimos a un refugio con una pastora, la pastora conoció a mi mamá y nos dijo como que no, pues no los puedo pasar porque hay mucha gente en lista de espera que quiere pasar a pedir asilo, venezolanos, cubanos, todas las nacionalidades. Yo la puedo tener aquí en mi refugio si usted necesita un lugar donde vivir. Y pues nada, toca esperar. Y como muchos migrantes, tuvieron que esperar. Esperamos una semana en México. Y cuando pasó la semana, la pastora nos llamó y nos dijo como que la Migración México y Migración Estados Unidos llegaron a un acuerdo y van a pasar a las personas que tengan condiciones especiales. Entonces me parece que la condición de tu mamá es especial y que necesita atención inmediata, o sea, no puede esperar. Y pues nada, entonces les quiero decir que tú y tu mamá van a cruzar hoy en la tarde, por decir así. Ella nos dijo así, nos llamó en la mañana y nos dijo, hoy en la tarde ustedes cruzan. Hasta que finalmente llegó el momento. Fuimos al puente y ahí nos estaban esperando la Migración México, porque Migración México te registra y te entrega a los oficiales de Estados Unidos, como si fueras un criminal, por decir así. Te ponen en filita con tus cosas y entonces aquí están los migrantes y entonces ahí, cuando ellos te entregan, México te entrega a Estados Unidos, pues tú ya pasas y ahí es otro proceso con Estados Unidos. Tenía mucho miedo, estaba muy cansada, em, estaba, tenía muchos nervios, no sabía qué iba a pasar, pero más que todo miedo, tenía mucho miedo de que me fueran a separar de mi mamá, porque me habían dicho que no, que las separan porque tú eres mayor de edad y ella ya es una señora mayor. Normalmente mantienen juntos a los niños con las mamás, entonces a ti la van a separar y entonces yo tenía miedo que la separaran de mí, que yo no la fuera a ver, que nos fueran a poner en una celda, así como en las cárceles. Pero sí, más que todo sentía mucho, mucho, mucho miedo. El miedo de volver a Venezuela, el miedo de que el plan de venir acá a Estados Unidos a reencontrarme con mi familia se fallara, que no saliera bien. Tenía miedo de que que tuviera que volver a Venezuela donde ya yo no había dejado nada, no tenía nada. Nosotros habíamos vendido todo lo que medio teníamos para tener dinero para venir a Estados Unidos. Entonces, pensándolo ahora, siento que esa es una de las cosas que me daba más miedo. Migrar no siempre es avanzar. A veces es quemar el punto de retorno. Recuerdo que mi mamá siempre fue muy temeraria. Ella siempre trataba de hacerse ver como que la más fuerte, no me duele, no tengo miedo, no pasa nada, yo estoy bien. Pero siento que también lo hacía como para darme a mí fuerza, para que yo no me preocupara tanto por ella. Pero ella siempre se mostró así, muy temeraria, sin miedo a nada, ni nadie. Y de igual manera, durante la estancia acá en Estados Unidos, también lo fue.
a pesar de que su salud estuviera degenerándose cada vez más, ella siempre mostraba una actitud bastante eh, positiva y siempre estaba como preparada para lo que viniera, así fuera algo malo o algo bueno. En medio del miedo, su mamá eligió mostrarse fuerte. Nuestra relación pienso que se fortaleció porque estuvimos juntas como en los momentos más difíciles, en los momentos donde estábamos en lo más bajo. Entonces siento que eso de alguna manera te da como esa conexión o ese lazo entre madre e hija, digamos, y lo hace más fuerte y te hace ver como entender cómo ella está viviendo todo esto y que no es de la misma manera en que yo estaba viviendo eh, el cambio de vivir en otro país. Porque sí, yo solamente vine y vivo en otro país y me podía enfrentar a lo que sea, pero ella estaba enferma, tenía su condición médica y con todo y eso ella fue capaz de sobrevivir a todo el cambio. Y eso me parece que me hacía admirarla mucho y tener un poquito más como de, digamos, como un poquito más de compasión hacia ella y de todo lo que ella sentía por su enfermedad, porque tenía que tomar en cuenta que no solo ella estaba viviendo el cambio de vivir, estaba viviendo, atravesando el cambio de estar en otro país, sino que aparte lo estaba haciendo con una enfermedad que la limitaba en muchas cosas. A este punto, ya no eran solo madre e hija, eran equipo. Y durante casi 6 años vivieron juntas en Estados Unidos. Bueno, me gusta recordar las últimas cosas buenas y felices que viví con ella, porque obviamente los últimos momentos son muy difíciles, entonces siempre trato como de pensar en las cosas buenas y bonitas y felices que viví con ella. Una de las últimas cosas que viví con ella que me llenó de mucha felicidad fue su último cumpleaños, que fue como un mes, 2 meses antes de que ella falleciera. Toda mi familia vino, hicimos torta, comida, a ella le encantaban los juegos de azar, que sí, las cartas, el dominó, los bingos. Entonces, ese día hicimos todos esos juegos que a ella le encantaban, todos en familia, éramos como 15 familiares. Nos pusimos a jugar con ella, cantamos cumpleaños, nos dormimos súper tarde. Ella estaba súper feliz porque, obvio, le encantaba eso. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta recordar de los últimos momentos felices que tuve con ella. A veces uno no sabe que está viviendo un último momento. El 11 de mayo de 2025 celebraron el Día de las Madres, sin saber que sería el último. 2 días después, el 13 de mayo, Liliana falleció. De las cosas más difíciles que me ha tocado ha sido cuando he tenido que tomar decisiones importantes. Normalmente yo siempre le consultaba a ella, le preguntaba, mami, ¿qué debería hacer? Mami, ¿qué piensas de esto? Eh, ¿Qué te parece? ¿Crees que debería hacer esto o lo otro? Entonces, definitivamente, desde que ella falleció, me ha tocado tomar decisiones por mi cuenta y siempre me da un poquito de miedo porque siento que no tengo como que, ok, ¿a quién le pregunto ahora? Entonces, sí, eso ha sido una de las cosas más difíciles. Y entonces, la ausencia se convirtió en una pregunta. Le diría que estoy bien, que mi hermana y yo estamos unidas, que nos apoyamos la una con la otra. Eh, Nada, que estoy bien, que estoy haciendo todo lo que ella me dijo y que no tiene nada de qué preocuparse, que todo está bien. Oriana manda a decir lo siguiente por interno, ya que aún le es un poco difícil poder decirlo. Me gustaría decirle que todas las metas que habíamos mantenido en secreto entre ella y yo se están cumpliendo, que todo está bien y que al final sí pude y siempre voy a poder, aun si ella no está. Me gustaría contarle muchas anécdotas que he vivido últimamente, pero sé que viene a visitarme en los sueños de vez en cuando y que las voy guardando para ese momento. Le diría que mi hermana y yo nos llevamos bien y que no peleamos tanto.
las niñas y Brownie también están bien y siempre voy a cuidarlos con todo mi corazón en nombre de ella. Hoy, Oriana continúa construyendo su vida en Estados Unidos, tomando decisiones que antes le consultaba a su mamá, avanzando, pero de otra manera, porque al final, migrar no es siempre llegar a un lugar, a veces es aprender a seguir con quien ya no está. Esto fue Voces en Tránsito, un espacio para escuchar historias que cruzan fronteras, pero también emociones, memorias, sueños. Porque al final, todos estamos, de alguna forma, en tránsito. Un agradecimiento especial a quienes participaron de este episodio. Esta historia fue escrita y narrada por Andrés Insuasti, con base en la entrevista hecha a Oriana. La revisión la realizó Diego Montoya, tutor del proyecto. Este podcast es un producto de la estrategia Transmedia. Voces en Tránsito, trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Comunicación y Creación Interactiva de la Pontificia Universidad Javeriana. Voces en Tránsito. Escucha sus voces, conoce su historia.